programa Cambio Climático. En este episodio, el comunicador social y especialista en divulgación científica, Efren Icaza, se refiere a los riesgos que pueden generar el uso irregular de las redes sociales, con elocuentes ejemplos, así como al concepto de posverdad. Bienvenidas y bienvenidos. Explicado ya y habiendo hablado de Latinoamérica, de las redes sociales, ahora quisiera pasar a hablar de comunicar la ciencia y el conocimiento, ya entrando en materia, porque lo que nos convocaba era hablar sobre noticias falsas, posverdad y cambio climático. Todo esto a través de las redes sociales. Para hablar de cambio climático es necesario hablar de ciencia, hablar de proyecciones, hablar de porcentajes, hablar de temas que no son de fácil digestión, de fácil comprensión. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo se comunican la ciencia y el conocimiento? A propósito, la fotografía que ilustra la diapositiva, y más bien, ahí quiero ser más preciso, la fotografía que es parte del relato de la diapositiva es la de un indígena Secopay o Secoya, de la Amazonía ecuatoriana. Él es un chamán, un sabio de la Amazonía, y está preparando una bebida para reconfortarnos. Yo había participado en una expedición el día anterior al que tomé la fotografía. Nos atacó varios enjambres de avispas, y había algunas bajas, literalmente, en el equipo. La gente había tenido una noche muy difícil y teníamos que continuar con el trabajo en la selva ese día. Y el hombre que vemos en la fotografía con su conocimiento ancestral nos está preparando una bebida reconfortante para darnos la fuerza necesaria para recuperar nuestros maltrechos cuerpos que habían sido atacados por las avispas. Esta era la tercera la tercera medicina que nos administraba, y cada vez nos íbamos sintiendo mejor. Las anteriores nos las había proporcionado el mismo chamán la noche anterior. Con esto, luego terminamos recuperándonos completamente y continuamos nuestro trabajo. Haber colocado ahí la diapositiva no es casual, tiene que ver con que hablamos de ciencia y conocimiento, y existen distintos tipos de conocimiento. Uno de los conocimientos totalmente válidos también es el conocimiento tradicional. Y para hablar sobre cambio climático es necesario compartir tanto y hablar tanto de la ciencia, esa ciencia de los laboratorios tecnológicos, esa ciencia de la tecnología, pero también la ciencia de los laboratorios naturales, de la Amazonía, de las montañas, el conocimiento tradicional y ancestral que las comunidades indígenas, las comunidades tradicionales han resguardado. Transmitir esto a la colectividad es uno de los retos. Y ahí es donde probablemente
reside la necesidad de poner más énfasis, porque para que se entienda la inminencia de los problemas derivados por el cambio climático, es necesario hablar de temas que necesitan de una elaboración, necesitan preparación, y este cambio este proceso es un proceso inaplazable. Estamos sintiendo, estamos palpando estación tras estación, año tras año, la agudización de los cambios en el clima y sus efectos sobre la población, sus efectos sobre el territorio. Y la gente tiene que comprender de dónde vienen estos cambios y cómo enfrentarlos. Y en el contexto de las noticias falsas, como vamos a ver, esto se vuelve complejo, esto se vuelve difícil porque es una disputa de sentidos, es una disputa de intereses, es una disputa de valores inclusive. Y entonces, eh, siendo que quienes escuchan la charla, la conferencia esta mañana, es gente que eh, probablemente estará luego a cargo de la toma de decisiones en entidades o impulsando procesos en las comunidades, eh, haciendo educación, generando procesos en general. Es necesario ir ubicando, en el caso del cambio climático, cuáles son esos elementos que hacen compleja su comunicación. Eh, ¿Por qué es? Hacemos un salto desde la selva a las empresas tecnológicas. Eh, ¿Dónde está? ¿Cómo conectamos el tema de las redes sociales y cómo comenzamos a mirar qué son las noticias falsas? Eh, cómo las redes sociales tienen capacidad de influir en las personas. Para eso, con ese fin, he propuesto el caso de Cambridge Analytica. Si es que no lo han escuchado, voy a hacer una descripción breve. Básicamente, este caso tiene que ver con la extracción ilegal de los datos de 87 millones de usuarios de Facebook, que se hizo a través de una aplicación de estas que muchos de nosotros a veces descargamos y no nos preguntamos para qué son, o más bien, para qué son, sabemos. Una aplicación para, por ejemplo, poner determinado filtro en la fotografía nuestra, o una aplicación que nos ofrece conocer más exactamente la posición de nuestros contactos en un mapa, como hay tantas otras. Y nosotros la descargamos y decimos, la comenzamos a usar y no sabemos en qué nos estamos metiendo. Bueno, a través de una de estas aplicaciones se llegó a los datos de 87 millones de usuarios en Facebook y fundamentalmente se han hecho conocidos dos casos relacionados con esta empresa. Cambridge Analytica es una empresa que vende servicios de inteligencia a través de Internet. Les menciono que esto no es teoría de la conspiración, sino más bien todo lo contrario. Todo esto está absolutamente documentado y está absolutamente documentado en fuentes fidedignas. Esto es noticia seria, no es noticia falsa. Ese es uno de los problemas que veremos más adelante. ¿Cómo identificamos lo que es y lo que no es en el contexto actual?
Esta extracción de datos tuvo dos consecuencias sumamente importantes y graves. La una, los datos extraídos por Cambridge Analytica sirvieron para manejar la campaña del Brexit. El Brexit, esta decisión que toma Gran Bretaña de salir de la Unión Europea. Estamos hablando de el bloque creado en la posguerra para garantizar la seguridad de Europa a través del posicionamiento de información, de la sectorización de públicos y del bombardeo de información a usuarios de Facebook que tenían, en este caso, votantes ingleses, votantes británicos para la decisión de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Se realiza esta campaña y se logra lo que nadie creía que era posible, y es que Gran Bretaña salga de la Unión Europea. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Primero, una Europa debilitada, y ahí vamos entrando ya en temas ambientales, aunque no de cambio climático inicialmente. Hace 2 semanas, una Gran Bretaña que ya no es parte de la Unión Europea dice que luego de 30 años reanudará su producción de armas nucleares. Ahí ya vamos entrando en temas ambientales y de seguridad global. Y todo esto realizado gracias, si es que cabe utilizar el término gracias, o realizado mediante la manipulación del público a través de las redes sociales. Estamos hablando de que no es la utilización de herramientas lícitas de publicidad o de propaganda, sino una utilización ilícita. Las personas que estaban siendo bombardeadas por esa información no sabían por qué les llegaba información que hacía que sus ideas, aunque fuesen equivocadas, se afiancen, se sigan endureciendo sin la posibilidad de salir de esa burbuja, porque es lo que crean las redes sociales también, lamentablemente, burbujas en las que si no tomamos las precauciones del caso, nos llega la información solo de nuestro círculo, y que si está equivocado o no, será el que termina guiando nuestra forma de pensar. Y ahora sí, entrando a los temas ambientales y de cambio climático. El 70% de la legislación ambiental británica era europea. Al salir Gran Bretaña de la Unión Europea, se queda sin legislación ambiental. Esto significa que en este momento están en un vacío, y en muchos casos, como emisiones de carbono, como pesquerías, como calidad de combustibles, Gran Bretaña tiene que recurrir a ninguna legislación o a legislación de hace 30 años atrás. Ahí ya viene el golpe para el tema, para el ámbito ambiental. El otro caso, permítanme, perdón, voy a volver a la cámara en este momento. Sí. El otro caso que constaba en la diapositiva tiene que ver con la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el año 2016, también surgida desde los datos obtenidos fraudulentamente por Cambridge Analytica. Bueno, las cosas son como todos conocemos. Finalmente Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos, iniciando uno de los periodos más difíciles de ese país en cuanto a legislación ambiental. Para comenzar,
los Estados Unidos se salen de los acuerdos de París, que es este conjunto de normativas que tienden a disminuir las emisiones de carbono, y siendo Estados Unidos el principal emisor de carbono per cápita, el principal emisor en términos absolutos es China, pero en emisor per cápita son los Estados Unidos. Y entonces tenemos que el país que más emite carbono por habitante se sale de los acuerdos de París, que es el mecanismo de regulación que las naciones las naciones desarrolladas fundamentalmente, no únicamente, pero fundamentalmente habían acordado para disminuir emisiones y lograr un control en el calentamiento del planeta. Trump gana las elecciones vía utilización fraudulenta de las redes sociales, vía posicionamiento de noticias falsas. Trump gana las elecciones construyendo verdades alternativas, que es lo que vamos a ver a continuación, sosteniendo que sí, porque sí, que simplemente él no cree en la evidencia científica que indica que el cambio climático es una realidad, no es una especulación. Este personaje gana las elecciones vía manipulación del público, vía manipulación de la ciudadanía, de los votantes, a través de las redes sociales. Y las consecuencias fueron las que se describen. Hay una lista y eso consta en el enlace con referencias que les voy a compartir finalmente. Una lista de lo desastrosa que fue la administración de Donald Trump en términos ambientales, cómo Estados Unidos de un plumazo en muchos casos retrocedió 40 años, 50 años en legislación a través de la utilización de la manipulación de la opinión pública vía redes sociales. Entonces, nos vamos dando cuenta cómo las redes sociales, en el caso de dos potencias mundiales, como son Gran Bretaña y Estados Unidos, han sido capaces de incidir ya directamente en lo ambiental y en temas relacionados, en este caso, con el cambio climático. Vuelvo a compartir. Había mencionado el término posverdad. Quizá la mayoría de ustedes algunos y algunas de ustedes ya estén familiarizados con esta expresión, la posverdad, que fue en 2016 la palabra del año electa o designada por el diccionario Oxford. La posverdad es algo que está relacionado o denota circunstancias en la que los hechos son menos influyentes a la hora de conformar la opinión pública. ¿Qué quiere decir esto? De una manera más sencilla, no importa lo que es, sino cómo se percibe. Eso es sumamente grave, y en vista de esa gravedad, en un ejercicio didáctico, es que ustedes están mirando la fotografía en la porción izquierda de la pantalla. Esa fotografía corresponde a la exhibición en el Memorial
erigido en el campo de concentración nazi de Buchenwald. Tuve la oportunidad de estar ahí en un proceso de educación y formación sobre la negación del Holocausto. Y lo que ustedes están viendo ahí son las ropas, es el ropaje que utilizaban los prisioneros del campo de concentración. Son prendas originales rescatadas el momento de la liberación del campo de concentración por parte de las tropas estadounidenses. Al igual que esta evidencia que se replica por decenas en Alemania y fuera de Alemania, en Polonia, en varios países alrededor de Alemania, así de abrumadora es la evidencia sobre el Holocausto. Sin embargo, a pesar de que están ahí los crematorios, de que están los campos de concentración, de que están las imágenes, los filmes hechos por las tropas americanas, británicas, canadienses, rusas, que se iban tomando mientras iban liberando las ciudades del monstruo del nazismo, a pesar de que existe toda esa evidencia, existen en la actualidad 70 y algo más años más tarde, existen corrientes que niegan que eso ocurrió y existe mucha gente que ha preferido creer esa verdad. Suena paradójico, es escalofriante y es peligrosísimo porque la humanidad, si es que no tiene claro que eso fue una realidad y que eso ocurrió y que eso costó millones de vidas, puede volver a cometer los mismos errores. Eso es lo que ocurre también con el cambio climático. El cambio climático está siendo en la época de la posverdad, en la época de la verdad emocional, en la época de la verdad que niega o simplemente soslaya de una manera absoluta los datos científicos o que los manipula. En ese contexto, el cambio climático, que es el, el, el fenómeno o el proceso natural más importante que está ocurriendo desde que el hombre, desde que los seres humanos se sientan, existen sobre la faz de la Tierra, siendo de esa importancia, está siendo negado. Y está siendo negado desde los intereses, por un lado, de ciertas industrias y ciertos sectores que se benefician del cambio climático, y también está siendo negado desde dinámicas surgidas a través de las redes sociales que conducen a que exista gente que logra notoriedad a través de esta negación. Este es un fenómeno que ha tomado mucho más cuerpo, el de la gente que logra cierta notoriedad al anteponerse, al confrontar unas verdades abrumadoras e incómodas como las que son las del cambio climático. Esto se ha podido ver mucho más explícito ahora en tiempos de la pandemia también, desde todo el negacionismo y desde toda la instauración de estas formas alternativas de pensamiento que, más allá de un ejercicio de tolerancia, lo que conducen
es a unos escenarios sumamente peligrosos. No solo en el caso de la pandemia, pero también, sino también en el caso del cambio climático. Las políticas públicas y la política con mayúscula, la ciencia política, el ejercicio político, debe basarse en hechos, no puede basarse en verdades alternativas. Los datos necesarios para enfrentar los efectos del cambio climático tienen que basarse en, en mediciones técnicas, en mediciones científicas, que dan cuenta del retroceso de de los glaciares, que dan cuenta de las regiones que por erosión, que tiene como, que tiene entre sus causas el aumento de las temperaturas, provocan, provocan erosión que luego provoca deslaves, el incremento de caudales en las cuencas, el incremento de caudales en los ríos, eh, son obtenidos mediante procesos técnicos científicos y estas verdades alternativas simplemente los niegan. Eso es sumamente peligroso. Nos espera entonces un futuro anticientífico. ¿Cómo pensamos o cómo se piensa desde estas verdades alternativas que el ser humano siga transitando si no es basándose en la herramienta construida gracias a la evolución y al conocimiento, la ciencia? Entonces, ese es el porqué haber colocado en la diapositiva que estaba utilizando para hablar de las redes sociales y ser crítico sobre las redes sociales, un ejemplo de algo de un uso que puede ser útil. Existen, ustedes conocen más que yo, muchísimos otros lugares donde podemos compartir. Aquí hago una pausa en la presentación para mencionar algo del antecedente y por qué me permito hablar sobre temas de redes sociales. Eh, Dentro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la organización ambiental, es la red ambiental más grande del mundo, que tiene oficinas, proyectos o iniciativas desarrollándose en 170 países eh, de, del mundo. Yo trabajando para esa organización fui de los pioneros en proponer utilizar redes sociales. En el año 2008, cuando comenzamos con la página de Facebook de esta organización, ustedes dirán, pero antes del 2008 había ya muchas organizaciones que trabajaban con redes sociales. Sí y no. Era un tiempo en la primera parte de los años 2000 donde algunas entidades, algunos organismos, especialmente estos muy grandes, tenían muchos reparos acerca de si estar o no presentes en redes sociales, porque si es que nos vamos un poquito atrás en el tiempo, recordaremos que las redes sociales eran el espacio básicamente para compartir música, fotografías, para divertirse. Así es como comienzan a posicionarse las redes sociales, al menos en el espacio del consumo de Internet masivo en Latinoamérica. Entonces, Facebook era algo para muchachos prácticamente. Como lo es ahora, hago una digresión al respecto, como ahora lo es TikTok, que prácticamente es para adolescentes. En ese tiempo Facebook era para adolescentes, para gente que estaba transitando entre los 14, 15 hasta 21 años. Entonces,
en la UICN, en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, decían, nosotros debemos, podemos estar ahí, tenemos que estar, eso va a disminuir nuestro prestigio, nuestra seriedad, somos la entidad que hace los estándares mundiales de conservación, la entidad que dice qué especies están en lista roja, qué especies están en peligro de extinción, somos la entidad que dictamina las categorías de áreas protegidas en el mundo, que construye las categorías para designar áreas protegidas en el mundo. Debemos estar en redes sociales, en Facebook. Pedí que me dejen probar y bueno, ahora, 13 años más tarde, la respuesta y los resultados son evidentes. Era imposible que nos quedemos al margen de estos espacios. Sin embargo, hago la reflexión de las cosas cambian y igual que en ese entonces era necesario arrancar con las redes sociales porque la comunicación se estaba trasladando desde los medios usuales, desde los medios tradicionales, radio, prensa y televisión, se estaba trasladando a otros espacios y nosotros teníamos que ir también a esos espacios. Radio, prensa y televisión, medios que existían en el caso de la televisión para ese entonces desde hace 70 años atrás, la radio incluso casi 100 años y la prensa ni se diga, dependiendo desde dónde comencemos a contar la existencia de la prensa, pero digamos 200 años. Y las cosas estaban cambiando, teníamos que adaptarnos al ritmo de los tiempos. Igual ahora las cosas han cambiado en Internet, las cosas han cambiado en las redes sociales y creo que viene un tiempo de pensar, de evaluar y de actuar como lo veremos a continuación.